Muchas gracias, señora presidenta. Con su autorización, alego ante este ilustrísimo tribunal y ante la señora ministra y ministros, solicitando desde ya, ilustrísimas señoras y señores, que se rechace la solicitud de desafuero y que no se haga lugar a formación de causa sobre la base de los siguientes fundamentos. Ilustrísimo tribunal, hay un convencimiento asentado en la jurisprudencia penal chilena, especialmente en materia de desafuero, en que debe existir al menos un cierto juicio de plausibilidad mínimo cuando se hace este tipo de solicitudes. Porque lo que está en juego, efectivamente, es la representación política que en un régimen democrático ostentan los parlamentarios. Y bajo esa premisa es que reiterada jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de nuestro país, refrendada también por un precedente de la Corte Suprema en sede de apelación, rol 1524 del año 2018, lo que dice es que tiene que existir un convencimiento mínimo del éxito de la imputación penal. Y lo que hemos escuchado esta media tarde es que acá no aparece ningún antecedente que uno podría sostener que eso es constitutivo del delito de injuria. Por la sencilla razón que, como mi distinguida contradictora ha señalado, citando a Politov, Matos y Ramírez, los mismos profesores señalan que no existen injurias per se. Primera cuestión. Y si a eso lo sumamos a que la evolución del delito de injuria en el contexto que se ha desarrollado no solo en la jurisprudencia chilena, sino que en lo que se entendía por injuria, nosotros podríamos retrotraernos a von List, que es un ejemplo que también viene al vuelo, porque eso de socavar la posición social del individuo en la relación social es una cita de Matus a Juan Bustos. Y Juan Bustos es quien sostenía en su manual de Derecho Penal Parte Especial, en la primera edición española del año 76, que precisamente el juicio de antijuricidad es relevante en el contexto de delitos contra el honor. Porque lo único que puede sostenerse significa una lesión al bien jurídico honor es cuando la víctima sufre un menoscabo en la posición social. Y esto es muy relevante. Y es muy relevante en el caso del diputado requirente, el señor de la Carrera. Porque uno piensa si eventualmente esta imputación de que el señor Venegas dice que se habría tocado el genital cuando pasó el presidente fuera un elemento suficiente como para entender que eso va a menoscabar tanto el honor objetivo como subjetivo del señor de la Carrera, estamos en un problema. Y estamos en un problema porque, en definitiva, la primera cuestión es que esos dichos vienen, y hemos acompañado a estos estrados, el requerimiento de la diputada Santibáñez. Provienen de los dichos de la diputada Santibáñez. En un requerimiento en que dice que el señor de la Carrera habría proferido insultos al presidente, textual dice el requerimiento, ahora sube del cierre huevón. Eso dice el requerimiento, y habría ofertado prueba, que es lo que refiere Venegas, que en definitiva consta en las cámaras de seguridad del Congreso. Pero eso tiene un problema. Ustedes han visto también en la entrevista, las cámaras de seguridad, cuando aparece otro de los hechos que se le imputó y fue condenado al señor de la Carrera, consistente en vías de hecho contra el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el señor Alexis Sepúlveda, no tienen audio. Por lo tanto, ese requerimiento, en definitiva, se tradujo en una sentencia absolutoria en favor del señor de la Carrera, precisamente por insuficiencia probatoria, porque no se escuchaba ni el audio, ni tampoco era claro los movimientos corporales que hizo, porque había un montón de personas que se atraviesan cuando aparece esa imagen. Y el propio diputado Venegas absuelve y da su voto para absolver al señor de la Carrera, cuestión que ocurrió casi un año después de que ocurrieran estos hechos. Por lo tanto, en términos institucionales, operó la institucionalidad de la Cámara de Diputados en el sentido de decir, operó un requerimiento de la Comisión de Ética, se conocieron todos los antecedentes y a partir de eso se dictó una sentencia absolutoria en favor de la Carrera respecto de lo que era ese hecho. Pero eso ya es expresión de lo que es el derecho penal. Última ratio. Prima ratio, opera el mecanismo institucional que tienen los propios parlamentarios para resolver sus conflictos, que podrán ser conflictos de baja estofa, en fin, de baja política, pero que en definitiva son expresiones. Y lo que da cuenta esta entrevista es lo que al momento que ocurre esa entrevista era el interés público que existía en ese momento. Conocer de las conductas que tenía el señor de la Carrera, porque hay que recordar, y también se acompañaron las dos sentencias condenatorias que tiene la Comisión de Ética, había incurrido en vías de hecho contra el diputado Manucheri en la Comisión de Economía, molesto porque se había aprobado una legislación que determinaba la eliminación de antecedentes comerciales de las personas, había incurrido en vías de hecho contra el señor Alexis Sepúlveda en el propio hemiciclo, sentencias que también están acompañadas, y es por eso que se motiva la entrevista y había llegado este tercer requerimiento. Pero Venegas lo que hace eco es del requerimiento que llega y de eventualmente los antecedentes que éste tenía. Después eso mutó y cambió.
el reclamo del señor de la Carrera de que no ha existido una retractación no es efectivo, porque la sentencia absolutoria del propio señor Venegas, al ver que no existían antecedentes suficientes para dictar una sentencia en ese respecto, concurre con su voto. Pero el hecho concreto, la imputación o la expresión concreta se origina a partir de un requerimiento de otro parlamentario. Y este criterio, cuando los hechos son de tercero, ha sido recogido también por la jurisprudencia. Se puede revisar el considerando noveno de la sentencia de desafuero del gobernador señor Mundaca, de la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 4585-2021, en que se hace cargo la Corte precisamente también de una imputación que se sustenta sobre la base de dichos de un tercero. Lo que dice, en definitiva, Venegas, es que él ha recibido un requerimiento en que se hace referencia a ese episodio, y en que en ese episodio los que estaban presentes vieron gesticular al señor de la Carrera. Pero que eso, en definitiva, cuando se conoció ese proceso, no fue suficiente para imponer, de acuerdo a los estándares que se aplican, porque se aplican los estándares de debido proceso también en la Comisión de Ética, suficiente para condenarlo, y eso es una isla en el océano para un cúmulo de requerimientos que tiene el señor de la Carrera. Y volvemos al principio. El señor de la Carrera presenta una hipersensibilidad en los tímpanos, para ponerlo en el ejemplo de von List, en que para von List la injuria consistía en el conjunto de ondas sonoras que van a la atmósfera e irritan el tímpano del destinatario. Él aparece como muy sensible, pero también hemos acompañado cómo se comporta el señor de la Carrera en su agitada vida en redes sociales. Y por ejemplo, solo un ejemplo, cuando sube la ministra de las Culturas hace unos meses atrás, ¿qué es lo que pone él en Twitter? Una mujer con tintes de actriz porno al Ministerio de las Culturas. ¿Alguien se creyó contra el señor de la Carrera? ¿Corresponde referirse a una mujer? Eso que ha entregado a la libre crítica dentro del contexto de la libertad de expresión de una sociedad democrática, por nefasto que nos parezca. Pero el punto central es que en términos de posibilidad de éxito de esta imputación, ninguna, cero. Porque la propia ley que cita la requirente, que es la ley sobre el ejercicio del periodismo, ¿qué es lo que dice? El artículo 30, la ley 19.733, dice precisamente que se estiman, que ciertas situaciones se estiman legalmente como hechos de interés público. A saber, dice la ley, letra A, los referentes al desempeño de funciones públicas. Y para bien o para mal, lo que haya dicho Venegas, bien o mal, y lo que ha hecho el señor de la Carrera, corresponde al ejercicio de funciones públicas. Que uno dirá, vaya, son legisladores, tienen que estar fiscalizando, y en realidad nos tenemos que estar preocupando si este o no, otro se fue o no con las manos donde no corresponde. Pero había un interés público legítimo en ese matinal seguramente de conocer cuáles eran los alcances de esta situación. Y no es más allá de eso. Y eso en ningún caso puede menoscabar en la situación concreta al señor de la Carrera de Relación Social. Yo no lo he visto arrastrando los pies por el Congreso porque demanda un daño moral de 250 millones. Increíble. Entonces, ilustrísimo tribunal, no se dan los presupuestos elementales para entender que esta conducta es constitutiva de injuria, bajo ningún respecto. Eso no tiene ningún destino conforme a lo que hacía la jurisprudencia sentada por nuestra jurisprudencia y que ha corroborado en muchas oportunidades que el ilustrísimo tribunal en la vista de recursos de nulidad en los juicios en que se ha dado este tipo de acciones. Finalmente, ilustrísimo tribunal, respecto a la idea que está detrás de esto, es que la única forma de entender legítimamente o razonablemente la libertad de expresión va de la mano un poco, y si me permite, señor presidente, muy breve, no el tiempo, lo que dice el mejor especialista en la materia, que es el profesor Francisco Grisolía. Y quiero citar textual, su señoría ilustrísima, para refrendar el punto. El profesor Grisolía se refiere al punto de la veracidad. Es decir, si es exigible que en todas las expresiones que nosotros efectuamos seamos fieles en estricto sentido a la verdad. Y lo que dice el profesor Grisolía, este es un punto extremadamente sensible y discutible. La veracidad es presupuesto necesario de la libertad de expresión cuando ésta tiene por objeto hechos recibiendo entonces la denominación de libertad de información. La veracidad se debe entender en el sentido de cumplimiento del deber de diligencia del informador. Si la libertad de información tiene por objeto pensamientos, ideas, opiniones, queda excluida la exigencia de veracidad, por cuanto en un Estado democrático de derecho está basado en el pluralismo político e ideológico, en el que no hay dogmas ni verdades absolutas, sino que muchas verdades
todas ellas merecedoras de respeto y protección, pues enriquecen y hacen posible el funcionamiento del propio sistema. Y esto es lo que está detrás de esto, y es lo que está en la jurisprudencia comparada también. Si uno revisa la señera sentencia de Hustler versus Falwell, una vieja sentencia de la Corte, ahí Larry Flint, este pornógrafo, lo que hace es decir que la máxima autoridad moral de los Estados Unidos era un hipócrita. ¿Y cómo lo hace? Reflejando en una caricatura que había tenido relaciones incestuosas con su madre. Es verdaderamente causó estupor, pero la Suprema Corte, integrada por la mayoría de jueces conservadores, dijo que la primera enmienda tenía un valor por sobre todas las cosas, porque por nefasta que parezcan las cosas que se expresan, existe un valor superior en la libre circulación de ideas. Y es el propio debate democrático el que despeje y resuelve estos conflictos, como se ha demostrado a través de la sentencia que se acompañó en este caso Ilustrísimo Tribunal. Solo un argumento final es que en el concepto de este defensor también la acción podría eventualmente, si así lo considera este Ilustrísimo Corte, estar prescrita, porque el hecho es del 31 de agosto del año 2022 y la querella se interpone el 22 de agosto del año 2023, pero no ha sido proveída en forma definitiva. ¿Por qué? Porque era sabido por los requirientes que debía solicitarse previamente el desafuero y, en definitiva, no habiendo producido el efecto interruptivo que prevé el Código Procesal Penal desde el punto de vista de la providencia de la querella, entiende también este defensor que podría concurrir, sin perjuicio de los argumentos de fondo, un argumento adicional para sustentar que la acción se encuentra total y absolutamente prescrita de conformidad con el artículo 431, inciso primero del Código Penal. Es por esas consideraciones, Ilustrísimo Tribunal, que esta defensa solicita desde ya y reitera que se rechace la solicitud de desafuero presentada en estos autos. Muchas gracias, señora Presidenta.